1453. 1453 fue un año devastador en la historia de Inglaterra. Generalmente se considera que este fue el año que marcó el final de la Guerra de los 100 Años, un conflicto que había comenzado en 1337. En ese año, el rey Eduardo III de Inglaterra intentó recuperar los territorios perdidos de Inglaterra en el norte y oeste de Francia, y luego reclamó el trono francés. El conflicto había visto a Inglaterra obtener grandes victorias a lo largo de las décadas, especialmente en la batalla de Azincourt en 1415, después de lo cual el objetivo de unir las coronas de Inglaterra y Francia estuvo a punto de cumplirse. Sin embargo, a largo plazo, la Guerra de los 100 Años fue menos exitosa para Inglaterra. Entre 1449 y 1453, Inglaterra había perdido prácticamente todos sus territorios restantes en Francia. Rouen, la capital de la Normandía inglesa, cayó en 1449, Burdeos se perdió en 1451, y el esfuerzo bélico inglés terminó en la Batalla de Castillón el 17 de julio de 1453. Solo unas semanas después, el rey Enrique VI de Inglaterra sufrió un colapso psicológico que lo dejó prácticamente en coma durante 1 año y medio, incapaz de interactuar con los demás de cualquier forma. Se estaban desatando rebeliones en todo el país mientras se difundían las noticias de la derrota en Francia y el colapso de la autoridad real. Fue un período de crisis evidente. Mientras todo esto sucedía, muchos recurrieron a uno de los principales nobles de Inglaterra, creyendo que él era el hombre que podía sacar al país del borde del abismo. Este hombre era Ricardo, el tercer duque de York. Ricardo era bisnieto del rey Eduardo III de Inglaterra, quien había iniciado la Guerra de los 100 Años allá por 1337 y quien había sido considerado el monarca más grande de Inglaterra. Ricardo, un comandante militar y líder probado, era visto por muchos como el posible salvador de Inglaterra. Pronto, el reino estaría en guerra mientras Ricardo y su facción yorkista intentaban tomar el control del gobierno de manos del rey Enrique VI y la casa de Lancaster, de la cual Enrique era el jefe. El conflicto que siguió, llamado las Guerras de las Rosas, finalmente vería al hijo de Ricardo convertirse en rey de Inglaterra, aunque sería un reinado demasiado breve para él y sus sucesores. Esta es la historia de la Casa de York. El ascenso de la Casa de York comenzó a mediados del siglo XIV. Sin embargo, para comprender completamente la dinastía, necesitamos mirar un poco más atrás, al desarrollo de la política real y estatal en Inglaterra durante la Alta Edad Media. En los primeros tiempos de la Edad Media, en los siglos VIII y XIX, Inglaterra estaba dividida en numerosos reinos diferentes. Entre estos estaban Mercia y Wessex, gobernados en general por anglosajones germánicos, y los reinos de Northumbria y Anglia Oriental, gobernados por los daneses, quienes habían llegado en grandes cantidades en el siglo IX. El reino de Wessex unificó gradualmente toda Inglaterra a finales del siglo IX y durante el siglo X, hasta el punto de que un claro reino de Inglaterra había surgido para el siglo XI, correspondiendo bastante de cerca a la nación moderna de Inglaterra. Todo esto cambió de nuevo en 1066, cuando una disputa por la sucesión llevó a Guillermo, duque de Normandía en el norte de Francia, a cruzar a Inglaterra y reclamar el poder. La conquista normanda tendría una influencia duradera sobre la política de Inglaterra durante siglos venideros. Esto significaba que los reyes de Inglaterra y su nobleza también poseían tierras en el norte de Francia. Tierras adicionales en lugares como Maine, Aquitania y Gascuña, en el oeste de Francia, fueron adquiridas mediante matrimonios dinásticos en el siglo XII. Como hemos visto, los acontecimientos relacionados con las tierras de Inglaterra en Francia formarían el trasfondo del ascenso al poder de la Casa de York siglos después. Los gobernantes de Inglaterra durante siglos después de la conquista normanda descendían en mayor o menor grado de Guillermo el Conquistador. A partir de 1154, la dinastía real pasó a ser conocida como la Casa de Plantagenet.
Esto se debió a que el rey Enrique II, quien se convirtió en rey de Inglaterra en 1154, era hijo de Godofredo Plantagenet, conde de Anjou. Uno de los hijos de Enrique II, el rey Juan, logró perder una gran parte de las tierras Plantagenet en Francia durante su reinado entre 1199 y 1216, especialmente el Ducado de Normandía. Sería tarea de los sucesores de Juan intentar recuperar estas tierras. En particular, en 1337, el tataranieto de Juan, el rey Eduardo III, inició una guerra con Francia para intentar recuperar Normandía y otras tierras. 3 años después, reclamó el trono francés, que en 1328 había pasado de la Casa de Capeto a la Casa de Valois en Francia. Esto fue el comienzo de la Guerra de los 100 años, que daría forma a la política de Inglaterra en los siglos XIV y XV, y perderla allanaría el camino para que la Casa de York reclamara el trono inglés. De manera más general, Eduardo III reinó durante 50 años entre 1327 y 1377. De los 13 hijos que él y su esposa Felipa de Henao tuvieron, 8 fueron varones y 5 de ellos llegaron a la edad adulta. El mayor de ellos fue Eduardo, nacido en 1330 y comúnmente conocido como el Príncipe Negro. Leonel, duque de Clarence, fue el segundo hijo mayor y nació en 1338. Juan de Gante, duque de Lancaster, le siguió en 1340, seguido por Edmundo de Langley, primer duque de York, en 1341, y finalmente Tomás, duque de Gloucester, en 1355. La casa de York descendería del cuarto de estos 5 hijos, Edmundo de Langley, duque de York. Edmundo de Langley, el fundador de la Casa de York, nació el 5 de junio de 1341. Su nombre proviene de haber nacido en King's Langley, en Hertfordshire, justo al norte de la ciudad de Londres. Cada uno de los 5 hijos adultos de Eduardo terminó recibiendo grandes propiedades en Inglaterra, a menudo cuando las antiguas líneas nobles se extinguían. Al principio de su vida, cuando su padrino Juan de Warren, séptimo conde de Surrey, murió en 1347, Edmundo recibió una gran parte de las tierras de Surrey, ya que el conde había muerto sin ningún hijo que heredara su patrimonio. Muchas de estas tierras estaban ubicadas en Yorkshire, en el norte de Inglaterra, creando un vínculo entre Edmundo, York y la región de Yorkshire. El periodo entre el estallido de la Guerra de los 100 años en 1337 y el Tratado de Bretigny en 1360 fue una etapa especialmente intensa del conflicto. También fue una época en la que Inglaterra obtuvo muchas grandes victorias. Por un tiempo, parecía que Eduardo III recuperaría todas las tierras que habían sido perdidas por el rey Juan un siglo y medio antes. Dada la intensidad del conflicto, Edmundo ya estaba en campaña en Francia a finales de los años 50 del siglo XIV, cuando aún era poco más que un adolescente según los estándares actuales. Participó en varias expediciones, más en las décadas de los 60 y 70 del siglo XIV, aunque para entonces la guerra se había convertido más en un estancamiento. El papel de Edmundo en el conflicto en esta etapa fue pequeño, ya que los principales líderes militares ingleses eran sus hermanos mayores, Eduardo, el Príncipe Negro y Juan de Gante. El padre de Edmundo murió en 1377, momento en el que el trono pasó a Ricardo, un hijo del Príncipe Negro. Eduardo había fallecido un año antes que su padre, muriendo de un caso prolongado de disentería en 1376. Ricardo era un niño en el momento de su ascenso al trono, y sus tíos desempeñaron un papel importante en el gobierno del reino durante su minoría de edad. Fue durante este período, en 1385, que Edmundo, quien había sido conde de Cambridge desde 1362, fue nombrado duque de York. Este nombramiento sentó las bases para que Edmundo y sus descendientes fueran conocidos como miembros de la Casa de York. Vale la pena detenerse aquí para considerar la importancia de este título y las tierras en cuestión. Hoy en día, la ciudad de York en el norte de Inglaterra es una ciudad provincial modesta.
Dependiendo de si se considera la ciudad incorporada en sí o el área metropolitana más amplia, la población de la ciudad está entre aproximadamente 140,000 y 200,000 personas. Esto significa que apenas entra en el top 30 de las ciudades más grandes de la Inglaterra moderna, colocándola en una categoría similar a ciudades pequeñas como Swindon y Blackpool. Sin embargo, York fue una vez una ciudad de gran importancia dentro de Inglaterra. Fue la capital del norte de la presencia romana en Gran Bretaña, cuando era conocida como Iberacum y se encontraba justo al sur del Muro de Adriano. Debido a que había sido un importante centro de vida cívica y asentamiento en tiempos romanos, siguió siendo uno de los principales centros urbanos de Gran Bretaña en la era medieval temprana. Además, como la Iglesia Católica Romana primitiva tendía a organizarse siguiendo las líneas administrativas utilizadas por el Imperio Romano, York fue erigida en arquidiócesis y fue uno de los principales centros de culto cristiano en Inglaterra desde los primeros tiempos de la historia del cristianismo en Gran Bretaña. Una catedral, de una forma u otra, ha existido en York desde el siglo VII. Incluso hubo una disputa que duró siglos sobre si la arquidiócesis de Canterbury o la de York tenía la primacía dentro de la administración eclesiástica en Inglaterra. Cuando Edmundo de Langley fue nombrado duque de York, la ciudad era la segunda más grande de Inglaterra, eclipsada solo por Londres. Así que, al ser nombrado duque de York, Edmundo recibía un gran título sobre una ciudad que era, en efecto, la capital del norte. Edmundo siguió participando en los asuntos del reino, incluso cuando su sobrino, el rey Ricardo II, alcanzó la mayoría de edad y comenzó a gobernar por sí mismo. Ricardo comenzó a gobernar cuando cumplió 14 años en 1381 y gradualmente asumió todas las responsabilidades de la realeza durante la década de 1380. Sin embargo, Ricardo no era un gobernante popular. Alejó a gran parte de la aristocracia y enfrentó una gran crisis entre 1386 y 1388. La oposición a Ricardo en ese momento fue liderada por los lores apelantes, un grupo de nobles de alto rango que incluía a Enrique Bolingbroke, el hijo y heredero de Juan de Gante y otro de los sobrinos de Edmundo. Después de ser sometido por sus propios nobles y obligado a destituir a varios ministros del gobierno, sumamente impopulares, Ricardo gobernó de una manera más recatada durante varios años, aunque durante la década de 1390 volvió a entrar en conflicto con gran parte de la comunidad política y la aristocracia. Edmundo tomó un rumbo más moderado y mantuvo una buena relación con su sobrino. Por lo tanto, cuando Ricardo emprendió su primera expedición a Irlanda para intentar aumentar el control inglés sobre la isla en 1394, Edmundo fue puesto a cargo del gobierno en Inglaterra durante la ausencia del rey. Edmundo vivió hasta agosto de 1402. Esto significa que vivió para presenciar una segunda gran oleada de oposición al gobierno de Ricardo a finales de la década de 1390. Esto llevó a Enrique Bolingbroke, cuyo padre, Juan de Gante, había muerto solo unos meses antes, a regresar del exilio en el continente y reclamar el trono en 1399. Ricardo fue depuesto y aparentemente murió de hambre en cautiverio a principios de 1400. La ascensión de Enrique como el rey Enrique IV llevó a la casa de Lancaster al poder, llamada así porque Juan de Gante, el padre de Enrique, había sido el duque de Lancaster. Edmundo fue sucedido como duque de York cuando murió en 1402 por su hijo Eduardo, el mayor de los 3 hijos que Edmundo tuvo con su primera esposa, Isabel de Castilla. Se entiende que Eduardo nació en 1373. A veces se le llama Eduardo de Norwich, aunque no hay pruebas concretas que sugieran que haya nacido allí. En cambio, probablemente nació en Langley, al igual que su padre. Era demasiado joven para desempeñar un papel importante en la oposición inicial a su primo, el rey Ricardo II, a finales de la década de 1380. Sin embargo, para la década de 1390, Eduardo ya estaba directamente involucrado en los acontecimientos políticos y desempeñó un papel más importante en los asuntos de la corte, mientras su padre intentaba actuar como mediador entre las facciones opuestas.
Una señal de su buena relación con Ricardo se ve en el nombramiento de Eduardo como conde de Rutland en 1390 y 2 años después su nombramiento en el Consejo Real. Eduardo acompañó a Ricardo a Irlanda en campaña en 1394 y nuevamente por segunda vez en 1399. En estos últimos años, Eduardo recibió grandes concesiones de tierras que Ricardo confiscó de otros nobles. Evidentemente era alguien cercano al rey. Por lo tanto, cuando Enrique IV reclamó el trono, Eduardo fue despojado de sus cargos y tuvo que pasar varios años intentando rehabilitarse dentro del nuevo régimen real lancasteriano. La sucesión de Eduardo como segundo duque de York en 1402 le dio un breve respiro, pero más tarde fue arrestado por supuestamente haber participado en el estallido de una gran rebelión en Gales. Finalmente, la posición de Eduardo mejoró a medida que la salud de Enrique IV se deterioraba a partir de mediados de 1400 y su hijo y heredero, el futuro rey Enrique V, comenzó a asumir un mayor control sobre los asuntos reales. En 1415, 2 años después de la muerte prematura de Enrique IV, posiblemente a causa de la lepra, Enrique V inició una nueva fase de la Guerra de los 100 Años al invadir el norte de Francia. Eduardo estuvo presente cuando el segundo rey de la Casa de Lancaster obtuvo una gran victoria sobre los franceses en la batalla de Azincourt el 25 de octubre de 1415. Desafortunadamente, Eduardo fue la baja más destacada del lado inglés. Sufrió una muerte dramática cuando aparentemente fue golpeado en la cabeza durante el transcurso de la batalla. Aunque técnicamente Eduardo se había casado 2 veces, su primer matrimonio fue anulado y el segundo no tuvo hijos. Por lo tanto, el título de Duque de York y las extensas propiedades yorkistas en el norte de Inglaterra y otros lugares pasaron a su sobrino, Ricardo de York. Ricardo era el hijo de Ricardo de Conisbrough, el tercer conde de Cambridge y el hijo menor del primer duque de York. El conde de Cambridge había estado implicado en el complot de Southampton, una conspiración contra el rey Enrique V, y había sido ejecutado por su participación en ella a principios de agosto de 1415, menos de 3 meses antes de que muriera el segundo duque de York. Por lo tanto, cuando murió el segundo duque, el título pasó a Ricardo de York cuando él apenas cumplía 4 años. Era una situación peculiar. Un niño de 4 años, cuyo padre acababa de ser ejecutado por traición, de repente pasó a ser en uno de los nobles más importantes del reino. Ricardo sería la figura más importante en el breve ascenso al poder de la Casa de York. Debido a que era un niño y lo seguiría siendo durante muchos años, Ricardo se convirtió en pupilo de la corona en 1415, lo que significaba que sus propiedades eran administradas por la corona y su educación y crianza estaban supervisadas por el rey. Fue entregado a la casa del destacado lancasteriano Roberto Waterton. Más tarde, fue puesto bajo la tutela de la familia Neville, los condes de Westmoreland, uno de los grandes linajes aristocráticos ubicados en la región fronteriza con Escocia. Ricardo de York no fue el único descendiente de Eduardo III que experimentó una infancia extraña. El 31 de agosto de 1422, el rey Enrique V murió de manera bastante repentina en Francia mientras estaba en campaña allí, posiblemente de disentería o viruela. Fue un momento desafortunado. La gran victoria que Enrique obtuvo sobre los franceses en Azincourt había inclinado enormemente la guerra a favor de Inglaterra. En 1420, Enrique había logrado coaccionar a los franceses para que aceptaran el Tratado de Troyes, por el cual Enrique, como rey de Inglaterra, sucedería al rey Carlos VI de Francia cuando muriera. Por lo tanto, la muerte de Enrique fue problemática, ya que lo sucedió su hijo infante, el rey Enrique VI, quien ni siquiera tenía 1 año de edad en ese momento. Siendo un niño pequeño, Enrique VI habría tenido enormes limitaciones para comprender los complejos problemas políticos que enfrentaba su reino a finales de la Edad Media. Sin embargo, en consecuencia, pasaría su infancia asistiendo a las reuniones del Consejo de Gobierno de la Regencia, donde se discutían la guerra y la paz, las revueltas y los impuestos, sin importar su edad.
Para cuando Enrique alcanzó la mayoría de edad y comenzó a gobernar por derecho propio en 1437, Ricardo, duque de York, ya tenía veintitantos años y había empezado a desempeñar un papel principal en la guerra contra los franceses. Para la década de 1420, los franceses, comprensiblemente, habían incumplido los términos del Tratado de Troyes y ahora habían recuperado el impulso en la guerra contra los ingleses. Durante la década de 1440, Ricardo, duque de York, se consolidó como el polo opuesto de su primo, el rey Enrique. El tercer monarca de la Casa de Lancaster ya era adulto para entonces, pero no era un gobernante eficaz y estaba dominado por sus primos Beaufort. Estos eran los descendientes de Juan de Gante a través de su relación con una mujer llamada Catalina Swynford, aunque los hijos habían sido legitimados retroactivamente y Juan finalmente se casó con Swynford en sus últimos años. Igualmente, el rey parecía dejarse guiar por su esposa, la princesa francesa Margarita de Anjou, quien se casó con Enrique en 1445, justo después de cumplir 15 años, y quien se convirtió en una reina formidable, cuya tenacidad contrastaba fuertemente con la debilidad de su esposo. Mientras todo esto ocurría, Ricardo, tercer duque de York, se convirtió en un motivo de preocupación en la corte de los Lancaster. Como primo real cercano al trono, el popular duque era percibido como una amenaza, especialmente por los Beaufort, quienes creían que su posición podría verse socavada si York ascendía aún más. En particular, había una creciente rivalidad entre York y Edmundo Beaufort, segundo duque de Somerset. Los Beaufort tenían muchos títulos a mediados del siglo XV, pero eran pobres en tierras y riquezas. Su peculiar historia como hijos nacidos fuera del matrimonio y luego legitimados retroactivamente, cuando Gante finalmente se casó con su madre, significaba que sus propiedades de Lancaster estaban principalmente en posesión de la corona. Por lo tanto, los Beaufort buscaron dominar al débil de carácter Enrique VI como el mejor medio para adquirir mayor poder e influencia. Ricardo de York era un impedimento para esto, así que desde mediados de la década de 1440, Somerset conspiraba activamente para que York fuera apartado de los puestos de autoridad en Francia. En su lugar, Ricardo fue nombrado Lord Teniente de Irlanda. Irlanda había sido parcialmente conquistada por la corona inglesa a finales del siglo XII y XIII, solo para que un resurgimiento irlandés empujara a los ingleses de regreso hacia un área alrededor de Dublín en los siglos XIV y XV. York fue nombrado para asumir su cargo en Irlanda en 1447, aunque al final solo fue allí en 1449, y su mandato como gobernador fue breve. Ricardo regresó a Inglaterra después de que estallara una gran rebelión en el verano de 1450, liderada por un plebeyo llamado Jack Cade. La magnitud de esta revuelta indicaba lo impopular que se había vuelto el gobierno de Enrique VI tras la pérdida de Rouen en Normandía el año anterior. A partir de este momento, las tensiones entre York y los Lancaster fueron en aumento. La creciente rivalidad entre los yorkistas y los Lancaster llegó a su punto máximo, como hemos visto en 1453. En ese año, el esfuerzo bélico inglés colapsó por completo en Francia y semanas después fue seguido por el colapso psicológico del rey Enrique. Enrique no se recuperaría en ningún sentido durante casi un año y medio. Fue hasta la Navidad de 1454 cuando Enrique empezó a relacionarse de nuevo, aunque fuera de forma vaga, con quienes lo rodeaban. Mientras tanto, la reina había dado a luz a un hijo y heredero. Este fue Eduardo de Westminster, nacido en octubre de 1453 y 200. Margarita, la madre de Eduardo, estaba decidida a mantener la casa de Lancaster durante todos los años que fueran necesarios para asegurar que su hijo llegara al trono en el futuro, sin importar cuán desastroso resultara el gobierno de su esposo. Sin embargo, un número considerable de nobles de alto rango, funcionarios locales y destacados eclesiásticos veían la situación de manera muy diferente. Ellos creían que York era ahora el hombre que podía salvar a Inglaterra de sus recientes desgracias. En marzo de 1454, ante la oposición tanto de la reina como de los Beaufort, Ricardo fue nombrado Lord Protector del reino mientras el rey estuviera incapacitado.
York pudo usar su posición para promover a varios de sus aliados más cercanos a puestos de alto rango. Por ejemplo, nombró a su cuñado Ricardo Neville, quinto conde de Salisbury, como Lord Canciller de Inglaterra, ganándose así la lealtad de la familia Neville en el norte de Inglaterra. Los lancasterianos también estaban conspirando. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando Enrique comenzó a recuperarse parcialmente a finales de 1454, aunque nunca volvería a ser el mismo y sufrió crisis periódicas en los años siguientes. El estado del rey parecía haber mejorado lo suficiente como para que la reina, los Beaufort y otros lancasterianos pudieran afirmar que York ya no era necesario como Lord Protector. Para entonces, sin embargo, las líneas de batalla ya habían sido trazadas. Cuando los lancasterianos intentaron reducir la influencia de York, estalló la guerra. Los historiadores están divididos sobre cuándo comenzó realmente este conflicto, llamado la Guerra de las Dos Rosas. Algunos sostienen que comenzó durante el reinado de Ricardo II, quien fue derrocado por Enrique IV y la Casa de Lancaster. Lo que está mucho más claro es que el periodo realmente intenso de las guerras comenzó en 1455. Fue entonces cuando los yorkistas y los lancasterianos fueron a la guerra por el tema del insatisfactorio reinado de Enrique VI. La etapa inicial de la guerra en realidad se resolvió bastante rápido en una sola batalla decisiva. El 22 de mayo de 1455, dos ejércitos, uno yorkista y otro lancasteriano, con no más de unos pocos miles de hombres en cada bando, se enfrentaron en y alrededor de la ciudad de St. Albans, al norte de Londres. Aquí, Ricardo y los partidarios de la Casa de York obtuvieron una victoria aplastante. No solo derrotaron a las fuerzas lancasterianas y capturaron al rey semiconsciente, sino que también rodearon a los principales nobles lancasterianos en la posada del castillo de la ciudad, y mataron al némesis de York, Edmundo Beaufort, segundo duque de Somerset, cuando intentaba abrirse paso luchando para escapar. Con el líder de la facción Beaufort muerto y el rey como su prisionero, York marchó hacia el sur a Londres y tomó el control del gobierno nuevamente. Ricardo fue nombrado de nuevo como Lord Protector del reino por el Parlamento cuando se reunió a finales de 1455 y fue el gobernante de facto de Inglaterra en los años que siguieron, incluso cuando Enrique VI nominalmente seguía siendo el rey. Pero había problemas más graves en juego. El ascenso de la Casa de York era un síntoma de un problema más amplio en la Inglaterra del siglo XV, el colapso de la autoridad real y las disputas entre nobles demasiado poderosos como los Neville y los Percy en el norte de Inglaterra. Durante los siguientes años, como Lord Protector, Ricardo de York intentó y fracasó en detener estas rivalidades entre nobles. Además, la causa Beaufort fue reavivada por Enrique Beaufort, tercer duque de Somerset, quien se alió con la reina. Como resultado, en 1459, la guerra civil estalló una vez más. Durante esta última fase de las guerras de las Rosas, el duque de York pensaba cada vez más que el rey Enrique VI tendría que ser depuesto por completo. Ricardo también tendría que hacer valer su derecho a gobernar en lugar de un monarca incapaz, tal como Enrique Bolingbroke había tomado el trono de su primo Ricardo, segundo en 1399. Ricardo tenía un fuerte derecho al trono. Como hemos visto, él era nieto de Edmundo de Langley, primer duque de York, el cuarto hijo varón del rey Eduardo III que llegó a la adultez. Así, él era bisnieto de Eduardo III por parte de su padre. Pero además de esto, Ricardo también tenía un derecho aún más fuerte al trono por parte de su madre. Ella era Anna Mortimer, descendiente de Lionel, duque de Clarence, el segundo hijo mayor de Eduardo III. Como la línea masculina del príncipe negro, el hijo mayor de Eduardo III se extinguió cuando Ricardo II fue asesinado en 1400. La línea del duque de Clarence habría tenido el derecho más fuerte al trono a partir de entonces. Sin embargo, los Lancaster, descendientes de Juan de Gante, el tercer hijo mayor, habían tomado el trono en 1399. En cualquier caso, Lionel, duque de Clarence, solo tuvo una hija.
Fue de esta línea femenina de la que Ricardo de York descendía por parte de su madre. Por lo tanto, en el otoño de 1460, Ricardo comenzó a reclamar su derecho al trono, cansado tras años de conflicto sobre quién debía gobernar el reino, dada la incapacidad de Enrique VI para hacerlo él mismo. Este argumento se basaba en el hecho de que su línea de descendencia, tanto del segundo como del cuarto hijo de Eduardo III, hacía que su reclamo al trono fuera más fuerte y legítimo que el de Enrique VI. Muchos estaban de acuerdo con él, pero desafortunadamente, York nunca podría reclamar aquello que ahora argumentaba que era su derecho de nacimiento. Solo 3 meses después, el 30 de diciembre de 1460, murió luchando en la batalla de Wakefield, en el norte de Inglaterra. Sin embargo, la muerte de Ricardo no fue la tragedia para la casa de York que muchos consideraron que era en ese momento. Pronto se reveló que su hijo y heredero, Eduardo, cuarto duque de York, era un joven sumamente capaz que asumió el liderazgo de la causa yorkista con soltura y eficacia. Aunque solo tenía 18 años en el momento de la muerte de su padre, Eduardo ya era un comandante militar experimentado que había luchado junto a su padre desde que la guerra se reavivó en 1459. De una altura inusualmente grande para la época, con 1,93 m, apuesto y afable, Eduardo imponía una presencia que contrastaba fuertemente con Enrique VI. Tras la muerte de su padre, Eduardo reunió a los yorkistas y obtuvo 2 grandes victorias sobre los lancasterianos en la batalla de Mortimer's Cross en febrero de 1461 y luego en la batalla de Taunton. El último enfrentamiento en North Yorkshire, el 29 de marzo de 1461, fue la batalla decisiva de esta etapa de las Guerras de las Rosas. Decenas de miles de hombres lucharon en Taunton, convirtiéndola en una batalla de tamaño sin precedentes en el enfrentamiento entre las casas de York y Lancaster y sus respectivos aliados. Aunque estaban considerablemente superados en número, los arqueros de Eduardo aprovecharon un viento que soplaba a su favor, sembrando el caos en las filas lancasterianas desde lejos. Luego se enfrentaron a corta distancia y derrotaron a los lancasterianos. El núcleo de la facción lancasteriana huyó cruzando la frontera hacia Escocia, mientras que Eduardo avanzó hacia el sur y fue coronado en la abadía de Westminster, a las afueras de Londres, como el rey Eduardo IV el 28 de junio de 1461. La diferencia entre Eduardo IV y Enrique VI como reyes de Inglaterra no podría haber sido mayor. El nuevo rey era enérgico y un hombre con determinación. Y, sin embargo, enfrentó muchos de los mismos problemas con los que su padre tuvo que lidiar cuando sirvió como protector del reino entre 1455 y 1459. Había demasiados lores conflictivos y aristócratas demasiado poderosos. En particular, su primo Ricardo Neville, el 16º conde de Warwick, un aristócrata inmensamente rico y poderoso, era un problema. La influencia de Neville en las Guerras de las Rosas fue tan grande que se le recuerda como Warwick, el hacedor de reyes. Tal era su capacidad para inclinar el conflicto hacia un lado o hacia el otro. Además, el propio hermano de Eduardo, Jorge, duque de Clarence, exigía más poder en la nueva administración. Finalmente, los lancasterianos seguían sueltos. Su causa había recibido un golpe serio con la derrota en la batalla de Hexham el 15 de mayo de 1464 y con la captura y encarcelamiento de Enrique VI en la Torre de Londres poco después. Sin embargo, Margarita de Anjou, la ex reina, seguía siendo una presencia activa en la política inglesa junto con el hijo que tuvo con Enrique, Eduardo de Westminster. En 1470 ella logró reunir una alianza de aliados continentales y aliados ingleses como Warwick, quien se volvió contra el rey Eduardo y se alió con los Lancaster. Eduardo fue derrocado brevemente y el confundido Enrique fue sacado de la Torre de Londres y restaurado al trono. Sin embargo, la restauración de Enrique VI, como se le conoce, fue de corta duración. Eduardo viajó a los Países Bajos, reunió a sus propios aliados y mercenarios y regresó a Inglaterra.
Allí derrotó a los lancasterianos de una vez por todas en la batalla de Barnet el domingo de Pascua de 1471. Warwick fue asesinado ese día. 3 semanas después, Eduardo de Westminster, el joven hijo y heredero de Enrique VI, fue asesinado en la batalla de Tewkesbury. Una vez que su hijo más competente estaba muerto, había poca razón para mantener a Enrique con vida. La noche del 21 de mayo de 1471, Enrique fue asesinado en la Torre de Londres. Eduardo recuperó el trono con todos sus enemigos aparentemente vencidos. El segundo reinado de Eduardo IV de 1471 a 1483 fue el punto culminante de la Casa de York. La línea directa de la Casa de Lancaster, descendiente de Juan de Gante, llegó a su fin con la muerte de Enrique VI y su hijo. Los Beaufort también parecían haber sido vencidos, y Warwick, el hacedor de reyes, y otros habían perdido la vida en la más reciente oleada de combates. La conducta desmedida de los nobles había sido controlada. Por lo tanto, Eduardo pudo comenzar su gobierno como un monarca normal hasta cierto punto. Hubo pequeñas revueltas, especialmente por parte de Juan de Ver, el conde de Oxford, un lancastriano irreductible, pero en su mayor parte, Eduardo tenía el control del reino. Esto fue más evidente en su política exterior. Con las cosas estables por fin en el frente interno, Eduardo pudo intentar reavivar la guerra con Francia. Por primera vez desde 1453, Inglaterra había mantenido el control de un solo enclave en el continente, el puerto de Calais y su territorio circundante. Eduardo imaginaba que algún día podría intentar recuperar Normandía, usando el puerto de Calais a su favor. En 1474, Eduardo formó una nueva alianza con el Ducado de Borgoña mediante el Tratado de Londres, y al año siguiente invadió Francia con más de 10.000 hombres. Sin embargo, la campaña no resultó en nada. El rey Luis XI de Francia rápidamente sobornó a Eduardo con un gran pago en efectivo para que abandonara el esfuerzo. Y el Tratado de Picquiny de agosto de 1475 esencialmente confirmó que la Guerra de los 100 Años había terminado en 1453. Eduardo luego intentó revivir y expandir el señorío inglés en Irlanda y también comenzó a entrometerse en los asuntos de Escocia para aumentar la influencia inglesa al norte de la frontera. Esencialmente todo volvió a la normalidad. Las guerras civiles parecían haber terminado. La muerte prematura de numerosos monarcas ingleses ha tenido un impacto significativo en la historia de Inglaterra. Si María Tudor no hubiera muerto a los 42 años de edad, después de un breve reinado de 5 años en 1558, quizá habría logrado restaurar completamente el catolicismo romano en su país. De manera similar, las guerras de las Rosas podrían haber terminado en 1471 y la Casa de York podría haber gobernado durante siglos. Si no hubiera sido por Eduardo IV, murió el 9 de abril de 1483, a pocas semanas de cumplir 41 años. La muerte prematura de Eduardo por causas que aún no están claras no fue un desastre para la Casa de York. Él y su esposa Isabel Woodville tuvieron 10 hijos entre 1466 y 1480, de los cuales 7 sobrevivieron a la infancia y seguían vivos cuando él murió en 1483. De ellos, 2 eran varones, Eduardo, nacido en 1470, y Ricardo, nacido en 1473. El mayor ahora se convirtió en el rey Eduardo V. Idealmente, su padre habría vivido más tiempo para asegurarse de que su heredero fuera ya un adulto cuando sucediera al trono, preferiblemente ya casado y con sus propios herederos varones. Pero Eduardo V tenía 12 años y medio al convertirse en rey y podría empezar a gobernar por sí mismo en unos pocos años. Parecía que la Casa de York mantendría el trono tras la muerte prematura de Eduardo IV. Entonces sucedió lo impensable. El hermano del rey fallecido, Ricardo, duque de Gloucester, había sido nombrado Lord Protector del reino durante la minoría de edad de su sobrino. En los meses siguientes, usurpó el trono y mandó encerrar a ambos hijos de Eduardo, el rey Eduardo V y Ricardo, duque de York, también conocido como Ricardo de Shrewsbury, en la Torre de Londres. El 26 de junio de 1483,
fue proclamado como el rey Ricardo III y fue coronado una semana y media después. Como veremos, se asume que hizo que mataran a sus dos jóvenes sobrinos en la torre poco tiempo después. Las terribles acciones de Ricardo resucitaron las guerras de las dos rosas. De hecho, ya existía una amenaza para la casa de York que se venía gestando desde hacía tiempo en Francia, mucho antes de que Eduardo IV muriera y Ricardo se dispusiera a usurpar el trono. Esto provenía de Enrique Tudor, un descendiente de una familia noble galesa. El padre de Enrique era Edmundo Tudor, conde de Richmond, mientras que su madre era Margarita Beaufort. Como su apellido lo sugiere, ella descendía de Juan de Gante a través de su prolongado romance y posterior matrimonio con Catalina Swynford. Por lo tanto, a pesar de su origen galés, Enrique tenía una débil pretensión al trono a través de la línea de los Lancaster. Era tataranieto de Juan de Gante y trastataranieto del rey Eduardo III. La pretensión de Enrique al trono era débil. Los Beaufort habían sido legitimados a finales del siglo XIV, pero eso incluía una cláusula que les impedía heredar el trono. La reclamación de los Lancaster solo era válida para aquellos descendientes de Juan de Gante que habían nacido dentro del matrimonio. Los Beaufort no calificaban. Sin embargo, el temor de que Enrique Tudor pudiera algún día reclamar el trono era lo suficientemente grande como para preocupar a la familia gobernante. Cuando Eduardo IV ganó la breve guerra civil a comienzos de los años 1470 y se reafirmó como rey, Enrique Tudor, que tenía 14 años en ese momento, había sido enviado a Francia y había vivido exiliado en Bretaña. Ahora, en 1483, después de que Ricardo usurpara el trono a su sobrino y con elementos de las cortes francesa, bretona y escocesa dispuestos a apoyar su pretensión al trono, Enrique Tudor, respaldado por su formidable madre, Margarita Beaufort, intentó hacerse con el trono. Era la etapa final de las Guerras de las Rosas y provocaría el fin de la Casa de York. Como en varias otras fases de las Guerras de las Rosas en 1455 y la restauración de Enrique VI a finales de 1470 y principios de 1471, la lucha entre Ricardo III y Enrique Tudor fue breve. Enrique y varios miles de seguidores zarparon del puerto de Harfleur el 1 de agosto de 1485. Desembarcaron en Gales, donde se esperaba que la población local se uniera en masa para apoyar la causa Tudor. Sin embargo, esto era algo complicado de hacer, ya que los Tudor también intentaban minimizar su herencia galesa para consolidar su derecho al trono basándose en su identidad inglesa. Ricardo había estado preparándose durante semanas para la invasión y marchó al noroeste desde Londres para enfrentar la amenaza a su gobierno. Mientras tanto, Enrique y sus seguidores se dirigieron al norte a través de Gales y luego giraron hacia el este para capturar Shrewsbury, la ciudad fronteriza clave entre Gales y las Midlands occidentales de Inglaterra. Luego continuaron avanzando. La guerra llegó a su punto culminante en una batalla clave, fuera del pueblo de Market Bosworth, en Leicestershire, el 22 de agosto de 1485. La batalla de Bosworth Field involucró a aproximadamente 20.000 hombres en total. Sin embargo, los relatos de los siglos XV y XVI sugieren eso. El resultado de la batalla fue determinado básicamente por el hecho de que Ricardo III intentó una carga directamente contra Enrique Tudor y fue asesinado en el combate que siguió. Las fuerzas yorkistas se dispersaron al enterarse de que su líder había muerto. Tras la batalla, Enrique Tudor fue proclamado como el rey Enrique VII de Inglaterra. La Casa de York llegó a su fin después de menos de un cuarto de siglo en el trono. La victoria en el campo de Bosworth dio paso a una nueva casa real para gobernar Inglaterra. La pretensión de Enrique Tudor al trono pudo haber estado basada en su descendencia de la Casa de Lancaster, pero como esto era por parte de su madre, se estableció una nueva casa real, la Casa de Tudor. Había varios cabos sueltos. Ricardo III solo había tenido un hijo legítimo, Eduardo de Middleham. Él había muerto en 1484 por una causa repentina y desconocida.
Ricardo sí tenía un hijo mayor ilegítimo, Juan de Gloucester, quien tenía alrededor de 17 años en la época de la batalla de Bosworth. Debido a que era ilegítimo, se asumía que no representaba una amenaza para los Tudor. Aún así, en 1499, después de numerosas rebeliones por parte de pretendientes yorkistas, Enrique VII parece haber reconsiderado la situación. Los detalles, aunque escasos, sugieren que Enrique mandó asesinar a Juan ese año. Además de esto, Enrique tomó una decisión política muy sabia después de la batalla de Bosworth. Su derecho al trono venía por la línea de los Lancaster. Ahora uniría esto con el derecho de los York. Así, en enero de 1486, se casó con Isabel de York, la hija mayor del rey Eduardo IV. El objetivo era que los hijos de este matrimonio tuvieran derecho al trono tanto por la casa de Lancaster, por parte de Enrique, como por la casa de York, por parte de su madre. Por lo tanto, Enrique VIII, quien llegaría al trono en 1509 como el segundo monarca Tudor, descendía tanto de la casa de Lancaster como de la casa de York. De manera indirecta, esto significa que la casa de York continuó, aunque a través de la línea materna, mediante la dinastía Tudor. Por lo tanto, cada gobernante de Inglaterra y Gran Bretaña desde 1509 ha tenido, aunque sea un vínculo débil, una conexión con la casa de York. Enrique VII parecía haber puesto fin finalmente a las guerras de las Rosas. Al mismo tiempo quedaban cabos sueltos. Muchos se preguntaban qué había pasado con los dos hijos del rey Eduardo IV, su heredero y sucesor, el rey Eduardo V, y su hermano menor, Ricardo de Shrewsbury, quien había ostentado el título de duque de York. Los dos habían sido llevados a la Torre de Londres por su tío, y como resultado, hoy en día generalmente se les conoce como los príncipes de la Torre. No había información sobre lo que les había sucedido después de que Ricardo III los colocó en la fortaleza en el extremo oeste de Londres. Si estaban vivos, seguramente tenían derecho al trono, especialmente porque Eduardo V, según la ley real, había sucedido a su padre como rey inmediatamente después de la muerte de Eduardo IV. Sin embargo, este asunto nunca tendría que ser tratado. No hay pruebas definitivas que lo demuestren, y nunca se ha encontrado ningún registro que indique lo que Ricardo hizo con sus sobrinos. Sin embargo, casi todos los historiadores están de acuerdo en que los dos niños ya estaban muertos antes de que Enrique Tudor se enfrentara con el último rey de la casa de York en el campo de Bosworth en 1485. Ricardo debió haber ordenado que los mataran en secreto después de haberlos encarcelado en la torre. Probablemente temía que los príncipes pudieran convertirse en una fuente de oposición a su gobierno a medida que crecieran. En el verano de 1674 se encontró un ataúd improvisado, más parecido a una caja de madera, en la torre, con dos pequeños conjuntos de restos óseos en su interior. Estos fueron colocados en la cripta real de la abadía de Westminster bajo la creencia de que eran los restos de los príncipes de la torre. Esto nunca se ha comprobado más allá de toda duda. La incertidumbre sobre lo que les había sucedido a los príncipes de la Torre tuvo ramificaciones para el reinado de Enrique VII. En 1487, un niño cuyo verdadero nombre era Lambert Simnel fue proclamado inicialmente como uno de los príncipes de la Torre. Sin embargo, sus promotores después cambiaron su identidad para sugerir que era Jorge Plantagenet, el conde de Warwick y sobrino del difunto rey Eduardo IV. Fue llevado a Irlanda, el antiguo bastión yorkista desde la época del tercer duque en 1449 y 1450, donde fue proclamado como el rey Eduardo VI en oposición a Enrique VII. Este intento de revivir la casa de York terminó en una derrota militar en la batalla de Stokefield el 16 de junio de 1487. 3 años después apareció un nuevo pretendiente llamado Perkin Warbeck y también se dirigió a Irlanda. Allí afirmó ser Ricardo de Shrewsbury, duque de York, el menor de los príncipes de la Torre. Warbeck representó una amenaza más grave para Enrique VII y estuvo prófugo durante la mayor parte de la década de 1490, tiempo en el que reunió varios ejércitos. Finalmente fue capturado a finales de 1497 y ejecutado en 1499.
Por lo tanto, aunque ni Simnel ni Warbeck tenían pretensiones auténticas, sus casos enfatizan cómo las preguntas sin respuesta sobre el destino de los príncipes en la torre llevaron a intentos de revivir la casa de York durante el primer periodo del gobierno Tudor. Durante décadas después, la facción Geraldine en Irlanda, que había apoyado enormemente a los yorkistas en el siglo XV, sería percibida como un centro de apoyo yorkista, lo cual continuó mucho después de que los Tudor llegaran al poder. Incluso en las décadas de 1520 y 1530, los funcionarios escribían sobre los peligros de que surgieran partidarios yorkistas irreductibles allí, décadas después de que quedara claro que los príncipes de la torre nunca volverían a ser vistos. Había otra rama de la casa de York que representó una amenaza para los Tudor hasta bien entrado el siglo XVI. Esto provenía de la familia de la Pole. El tercer duque de York tuvo 7 hijos. 2 de ellos, Eduardo IV y Ricardo III, se convirtieron en reyes de Inglaterra. Como hemos visto, Jorge, duque de Clarence, se rebeló contra su hermano, acción por la cual fue ejecutado en 1478. Un cuarto hijo, Edmundo, conde de Rutland, perdió la vida en la batalla de Wakefield el 30 de diciembre de 1460, el mismo enfrentamiento en el que murió su padre. Eso dejó a 3 hijas, Ana, Isabel y Margarita. 2 de ellas tuvieron hijos que vivieron hasta el siglo XVI. La hija de Ana, Ana Sanleger, murió en 1526 después de tener muchos hijos. Mientras que sus descendientes nunca fueron considerados una amenaza para los Tudor, no se podía decir lo mismo de los descendientes de Isabel de York. Ella se casó con Juan de la Pole, el segundo duque de Suffolk, uno de los principales aristócratas del reino. Su hijo, Edmundo, tercer duque de Suffolk, era sobrino tanto de Eduardo IV como de Ricardo III. Y posiblemente tenía un derecho más fuerte al trono inglés que Enrique VII y su sucesor Enrique VIII. Esto dejó a los 2 primeros monarcas Tudor nerviosos. Los de la Pole hicieron poco para aliviar sus preocupaciones, conspirando con gobiernos extranjeros de tal manera que parecía que planeaban revivir las guerras de las Rosas. Varios de los de la Pole fueron finalmente encarcelados en la torre, y muchos de ellos fueron ejecutados a principios del siglo XVI, incluido el tercer duque, en 1513. Por otro lado, los descendientes de Jorge, duque de Clarence, formaban parte de la familia Pole a través del matrimonio de su hija Margarita con Sir Ricardo Pole. Entre sus descendientes se encontraba Reginaldo Pole, un cardenal de la Iglesia y más tarde arzobispo de Canterbury. Se opuso a la introducción de la reforma protestante en Inglaterra por parte de Enrique VIII mientras vivía en el continente a partir de mediados de la década de 1530. De manera significativa, durante la última década del reinado de Enrique VIII, hubo constantes preocupaciones de que la familia Pole intentara reclamar el trono a través de la línea femenina de la Casa de York. Incluso hasta 1603, cuando la última de los Tudor, la reina Isabel I, murió sin heredero, hubo especulaciones de que la familia Hastings, condes de Huntingdon, tenía un derecho al trono basado en una descendencia indirecta de la Casa de York. Por lo tanto, aunque la Casa de York solo había ocupado brevemente el trono entre 1461 y 1485, las reclamaciones yorkistas continuaron durante más de un siglo y generaron una sensación de inseguridad durante todo el reinado de los Tudor. Aunque la Casa de York había sido destruida al final de las Guerras de las Rosas y era vista como una amenaza directa para los Tudor, durante el siguiente siglo las tierras que habían poseído y el ducado continuaron ocupando un lugar destacado en la política aristocrática de Inglaterra. En 1494, mientras buscaba consolidar el control de su familia sobre Inglaterra, Enrique VII nombró a su segundo hijo, el futuro rey Enrique VIII, como el nuevo duque de York. Enrique era el heredero suplente y se tenía la intención de que ostentara el título de duque de York como el noble más destacado del reino después de que su hermano mayor, Arturo, se convirtiera en rey algún día. Sin embargo, el príncipe Arturo murió en 1502 y Enrique se convirtió en rey tras la muerte de su padre en 1509. En ese momento, el título de duque de York fue nuevamente suprimido y las tierras del ducado se incorporaron una vez más a la propiedad real.
La historia se repitió un siglo después cuando el rey Jacobo I nombró a su segundo hijo varón, Carlos, duque de York, en 1605. En un reflejo de lo que sucedió con Enrique y Arturo un siglo antes, el hermano mayor de Carlos, el heredero aparente, el príncipe Enrique Federico, murió en 1612. Esto resultó en que Carlos sucediera como el rey Carlos I en 1625 y el ducado fue suprimido una vez más. Carlos, a su vez, otorgó el título a su segundo hijo varón, Jacobo, en 1634, consolidando la idea de que el segundo hijo varón del rey debía ostentar el título de duque de York, mientras que el hijo mayor y heredero era el príncipe de Gales. En el caso de Jacobo, esto ha tenido un impacto duradero en el mundo. Después de que una fuerza inglesa tomara la colonia holandesa de Nueva Ámsterdam en la isla de Manhattan en 1664, lo que desencadenó la Segunda Guerra Anglo-Holandesa. En el proceso, su hermano, el rey Carlos II, le otorgó las tierras a Jacobo, quien aún ostentaba el título de duque de York en ese momento. Por lo tanto, Nueva Ámsterdam pasó a llamarse Nueva York. La Casa de York ya había desaparecido del poder hace mucho tiempo, pero 2 siglos después, el título de York fue responsable de cómo la capital financiera del mundo adquirió su nombre. Ha habido varias creaciones adicionales del título de Duque de York en los siglos posteriores, siempre para el segundo hijo varón del rey o de la reina reinante. Curiosamente, en los 5 casos, Enrique VIII, Carlos I, Jacobo II, Jorge V y Jorge VI, cada uno de estos duques de York terminó convirtiéndose en rey, ya sea por la muerte de su hermano mayor o por una abdicación real. Por lo tanto, el título nunca ha sido heredado. Constantemente se reincorpora al patrimonio real cuando el duque de York se convierte en rey. Sin embargo, parece que este patrón está a punto de romperse por el actual titular del título, Andrés, duque de York, una figura desacreditada que está muy lejos en la línea de sucesión. Como no tiene herederos varones, el título desaparecerá con él una vez más y posiblemente podría ser conferido al hijo menor del príncipe Guillermo, Luis, en los próximos años. La Casa de York es una casa real extraña dentro de la historia política inglesa. Si uno considera a las casas de Lancaster y York como entidades separadas de la dinastía Plantagenet más amplia, entonces la Casa de York tiene la dudosa distinción de ser la línea real más efímera en la historia inglesa y británica. Sus líderes gobernaron durante un total de aproximadamente 23 años y fueron derrocados 2 veces en el transcurso de un cuarto de siglo. Es un escenario peculiar si consideramos que los yorkistas llegaron al poder principalmente porque el tercer duque de York fue visto como un posible salvador de Inglaterra durante un período de inmensa crisis. Las raíces de los yorkistas, al igual que las de sus rivales lancasterianos, se encuentran en los hijos del rey Eduardo III. La familia descendía de Edmundo de Langley, primer duque de York, aunque el derecho más antiguo de la familia al trono provenía de Lionel, duque de Clarence. El primer y el segundo duque fueron, en última instancia, individuos que demostraron un enfoque pragmático hacia el poder durante un periodo de crisis sostenida en la historia política de Inglaterra. Ninguno se opuso a Ricardo II, y ambos se reconciliaron bastante rápido con la nueva situación, una vez que los Lancaster tomaron el trono en 1399. Lo que cambió las cosas fueron los acontecimientos de mediados del siglo XV, cuando el tercer duque de York surgió como una figura claramente más competente que su primo real, el rey Enrique VI. Primero se convirtió en protector del reino, luego pasó a reclamar la corona para sí mismo. Aunque su muerte prematura aseguró que nunca se convirtiera en rey, a los 3 meses de su fallecimiento, su joven hijo y heredero había retomado su causa y había depuesto a Enrique VI para convertirse en el primer gobernante de la Casa de York en 1461. Eduardo IV fue un rey competente, pero la política de Inglaterra estaba tan desordenada en ese momento que fue destituido brevemente del poder en 1470 solo para reclamar el trono de nuevo medio año después.
En última instancia, lo que llevó a la caída de la casa de York fue la muerte prematura de Eduardo y la atroz decisión de su hermano Ricardo de mandar asesinar a sus sobrinos, usurpando él mismo el trono. El hecho de que la pretensión de Enrique Tudor al trono fuera extremadamente débil se compensó por el hecho de que estaba vengando un crimen terrible cometido por Ricardo. Con eso, la Casa de York llegó formalmente a su fin en 1485, aunque las pretensiones de York al trono persistieron mucho más tiempo que las de la Casa de Lancaster. ¿Qué opinas de la Casa de York? ¿Estaban justificados el tercer duque de York y su hijo al intentar reclamar el trono de Inglaterra a su primo lancasteriano, dado la aparente incapacidad de Enrique VI para gobernar? ¿O deberían haber seguido la línea de sucesión y permitido que Eduardo de Westminster sucediera a su padre en su debido momento? Por favor, háganos saber su opinión en la sección de comentarios. Y mientras tanto, muchas gracias por vernos.